Partes y funciones de un gen. Antes de crear máquinas biológicas extraordinarias para enfrentar los grandes desafíos de la humanidad, primero necesitamos conocer los principios de la biología molecular y la ingeniería genética. Las células son más sofisticadas que cualquier máquina creada por el ser humano. El día de hoy aprenderás cómo funcionan las células en la naturaleza. Para este fin, en este primer módulo, vamos a discutir los conceptos mínimos necesarios para entender cómo funciona un sistema biológico existente. Como podrás recordar, el ADN en todos los organismos vivos está organizado en cromosomas, estructuras conformadas por proteínas y ADN contenidas en el interior de las células que preservan y protegen parte del material genético de un organismo. Esta organización estructural del material genético varía de acuerdo al tipo de célula, tanto en forma como en localización. Por ejemplo, en el caso de las células procariotas, los cromosomas tienen una estructura circular y están localizados libremente en el citoplasma de la célula. Esto les permite interactuar fácilmente con una gran variedad de moléculas localizadas dentro de la célula, lo que favorece la regulación de genes y producción de proteínas. Todo esto gracias a la simplicidad con la que actúan y pueden ser manipuladas. En el caso de las células eucariotas, los cromosomas generalmente se encuentran de forma lineal y en estructuras mucho más complejas. Es por esta razón que están altamente protegidas por proteínas que evitan su degradación durante la división celular y mejoran el control de su regulación. Los cromosomas en este tipo de organismos están concentrados en el núcleo de la célula, siendo un poco más selectivos con las moléculas con las que pueden interactuar. Toda la información genética de un organismo contenida en su célula se le llama genoma. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que no todo el genoma de un organismo está organizado en los cromosomas. En el caso de las células procariotas, parte de su genoma puede ser encontrado en plásmidos, unidades de ADN extracromosómico que contiene genes que brindan uno o más beneficios funcionales al huésped, como la resistencia a los antibióticos. Pero no te preocupes si todo esto suena complicado. Vamos a discutir esto un poco mejor en el siguiente tema. En el caso de las células eucariotas, parte de su genoma puede ser encontrado dentro de las mitocondrias, donde la información genética relacionada al funcionamiento del metabolismo del consumo de energía celular está guardado. Sin embargo, para esta sesión nos vamos a enfocar en la organización del ADN a través de sus genes, dado que son los involucrados en la producción de proteínas que juegan un papel importante en el funcionamiento de los sistemas biológicos. Los genes son unidades de ADN que contienen la información genética necesaria para la expresión de proteínas dentro de las células. Estas unidades genómicas pueden ser localizadas, heredadas, reguladas y transcritas por la acción de diferentes componentes celulares. Cuando decimos que un gen es localizable, nos referimos a que está ubicado en un sitio específico en el genoma de un organismo y puede ser manipulado con técnicas de biología molecular si se desea. Por otro lado, cuando decimos que un gen es heredable, nos referimos a que puede ser transmitido de generación en generación y que todos los descendientes de ese organismo van a tener las mismas características genotípicas. Por ejemplo, en el caso de los organismos unicelulares con una estructura simple, como una bacteria, todas sus células hijas van a heredar ese fragmento de ADN y van a ser capaces de leer e interpretar su información de la misma manera. Por otro lado, cuando hablamos acerca de la habilidad de un gen de ser regulado y transcrito, entramos a un tema de gran importancia para la elaboración de un circuito genético y un sistema biológico sintético, el dogma central de la biología molecular. Probablemente ya sabes que un gen puede ser transcrito en ARN y que este ARN contiene la información necesaria para ser traducido en una proteína dentro de la célula. Pero, para propósitos de este tema, nos vamos a enfocar en las partes básicas de un gen que están involucradas en este proceso de transcripción y traducción. Un gen básico consiste en 4 partes principales. Un promotor, que es una región regulatoria responsable de activar y desactivar la expresión de un gen, permitiendo el ensamblaje de la maquinaria de transcripción, un proceso orquestado por la enzima ARN polimerasa.
un sitio de unión del ribosoma o RBS por sus siglas en inglés, que corresponde a una región que puede ser detectada por cualquiera de los ribosomas de la célula para llevar a cabo el proceso de traducción de una proteína, una secuencia codificante o CDS por sus siglas en inglés, que contiene la información necesaria para la producción, ensamblaje y localización de una proteína, y un terminador, que indica el fin de un gen y permite que la ARN polimerasa se separe de él una vez que haya transcrito el ARN correspondiente. Para comenzar, nos vamos a enfocar en dos secciones involucradas en la transcripción de un gen: un promotor que se encuentra al principio de una secuencia y un terminador que se encuentra al final. Como mencionamos anteriormente, un promotor corresponde a la secuencia de ADN que es responsable de regular el cambio de apagado a encendido de un gen, y esto se puede llevar a cabo de manera constitutiva o inducible. En el caso de los promotores constitutivos, permiten que los genes se expresen continuamente y en todo momento, dando lugar a la transcripción activa de un gen, proceso por el cual un gen se convierte en una molécula de ARN y donde la maquinaria de transcripción de la célula y la enzima ARN polimerasa estarán constantemente llevando a cabo este proceso para mantener las funciones vitales del metabolismo celular. Naturalmente, estos promotores son activos porque la producción de proteínas que controlan son de gran importancia para el funcionamiento de un sistema biológico. Sin embargo, en el caso de los promotores inducibles, solo pueden funcionar bajo ciertas condiciones, dado que pueden ser activados o desactivados en diferentes formas, ya sea por su interacción con algunas proteínas llamadas factores de transcripción, cuando son expuestas a longitudes de onda específicas, cuando están en contacto con algún metabolito, por la acción de cierta sustancia, entre otras. Estos elementos que regulan la acción de un gen son llamados activadores o represores, dependiendo de si su acción es positiva o negativa en la región del promotor. En el caso de los elementos activadores, estos permiten que la maquinaria de transcripción y la ARN polimerasa identifiquen el sitio donde se encuentra la región codificante del gen, solo cuando la producción de la proteína es necesaria. Una vez localizada, el gen va a ser transcrito de la región que va desde el RBS hasta el terminador, generando un ARN mensajero listo para ser traducido por los ribosomas de la célula. A diferencia de los promotores constitutivos, los activadores le permiten a los genes ser encendidos solo bajo ciertas condiciones, controlando así la producción de proteínas en la célula en tiempos específicos. Por otro lado, en el caso de los represores, estos van a prevenir el ensamblaje de la maquinaria de transcripción y la ARN polimerasa a la región del gen, previniendo así la generación del ARN mensajero y, por ende, la producción de proteínas. Te podrás preguntar, ¿por qué una célula tendría genes que pueden ser activados o reprimidos? No te preocupes, en las siguientes sesiones vamos a retomar este tema. Muchos de estos activadores y represores pueden ser activados y reprimidos por la acción de otras sustancias, promoviendo o previniendo la activación o inhibición de la transcripción de un gen como si fuera un interruptor de apagado y encendido. Dentro de los diversos elementos reguladores, vamos a poner especial atención a los factores de transcripción, debido a que van a ser muy importantes cuando diseñemos un circuito genético dentro del ensamblaje de un sistema biológico sintético, dado que en la mayor parte de los casos lo que buscamos es encender o apagar algunos de los genes de nuestro interés solamente bajo ciertas condiciones. Cuando la ARN polimerasa identifica una región del promotor y comienza el proceso de transcripción, se dice que está en la primera fase del proceso llamada iniciación. Durante la segunda fase de la transcripción, llamada elongación, la ARN polimerasa va a leer los nucleótidos uno por uno para hacer la secuencia del RBS y el CDS o región codificante hasta que llegue al terminador de la secuencia. Cuando la ARN polimerasa llega al final de la secuencia e identifica la región del terminador, se dice que está en su fase de terminación y se va a separar de la secuencia para identificar un nuevo gen y repetir el proceso. Una vez que el ARN se ha transcrito correctamente por la acción de la ARN polimerasa cuando un gen se ha expresado,
Esta molécula va a contener la información correspondiente a las dos secciones intermedias de la estructura básica de un gen, el RBS y el CDS, que juegan un papel clave para la traducción de una secuencia de ARN a una proteína. Los complejos de moléculas responsables de llevar a cabo este proceso de traducción son los ribosomas. En el caso de las células eucariotas, los ribosomas se encuentran localizados inmediatamente afuera del núcleo de la célula, esperando a que el transcrito de ARN salga. El proceso de traducción también está dividido en estas tres fases principales: iniciación, elongación y terminación. Durante la fase de iniciación de la traducción, el ARN es identificado por uno de los ribosomas de la célula gracias a su RBS, empezando el proceso de interpretar el mensaje de la molécula determinado por la región codificante del gen. La fase de elongación comienza cuando el ribosoma lee e interpreta los primeros 3 nucleótidos que componen la región codificante, llamado codón de inicio, AUG. Posteriormente, el ribosoma va a leer la secuencia de ARN cada 3 nucleótidos o codones, siguiendo el código genético universal, y va añadiendo uno por uno los diferentes aminoácidos disponibles en la célula para construir una proteína. Durante la fase de terminación, el ribosoma va a identificar uno de los 3 codones de terminación determinados en el código genético, UAA, UAG o UGA, causando que se separe de la secuencia y permitiendo el reinicio del proceso de la traducción con otro ARN disponible. Cabe mencionar que en un solo transcrito de ARN puede haber diferentes RBS y CDS flanqueados por el mismo promotor y terminador, de forma que pueden ser activados o inhibidos por el mismo estímulo. Esto es muy importante en el diseño de un circuito genético, dado que diversas proteínas pueden ser producidas por la acción de un solo activador o varias pueden ser detenidas de ser producidas por la acción de un represor. Durante el proceso de traducción, el código genético va a ser la clave para la producción de una proteína, dado que contiene las instrucciones para ensamblar cada uno de los 20 aminoácidos disponibles en la célula. De acuerdo a la secuencia de nucleótidos determinada por el ARN, va a ser la secuencia de aminoácidos con la que el ribosoma irá formando la proteína, y de acuerdo al tipo de proteína, la plegará para que tome su forma y estructura correcta de acuerdo a su función, ubicación y propósito. Recuerda que las proteínas son las protagonistas y los componentes principales de los sistemas biológicos, siendo los elementos de interacción en el sistema y que dan lugar a la expresión de las características fenotípicas de los organismos. Una de las características más importantes que vas a tener que recordar para otros temas de este curso es que el código genético es un código degenerado. Sí, suena extraño, pero esto significa que diferentes codones pueden codificar para el mismo aminoácido, haciendo posible que cuando diseñemos una secuencia de nucleótidos podamos tomar en cuenta diferentes combinaciones para obtener el mismo aminoácido en la formación de la proteína. Pero no te preocupes por ahora. En la siguiente sesión vamos a explorar el fantástico mundo de las proteínas, lo que te ayudará en el diseño de tu sistema biológico sintético y la elaboración de una máquina biológica.